Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios. En un rato comenzamos el segundo culto. Estamos organizándonos, estamos tratando de alcanzar todas las necesidades del pueblo de Dios a través de internet, a través del Zoom, a través de los cultos online y a través también de todo lo que hacemos para que todos puedan participar de la palabra de Dios. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 25. En este capítulo, el día miércoles, hablamos acerca de la muerte de Samuel. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Murió Samuel, el gran profeta. Murió Samuel, el profeta de un nuevo período, donde Dios quedó de un lado y el pueblo pidió un rey humano. Y fue Saúl el primer rey que desgraciadamente descarriló, y Samuel tuvo que compensar fortaleciéndose en el Señor y fortaleciendo al pueblo, aunque sufría también por la caída de Saúl, pero se alegraba también por el futuro, que el pequeño David ya empezaba a matar gigantes, ya empezaba a matar a 10.000 y ya empezaba a ser de buen testimonio. Pero tristemente Samuel muere y no logra ver a David como rey sanador, como tipo de Cristo. Pero hablábamos el miércoles que cuando alguien importante muere, cuando ustedes vieron el funeral quizás de Maradona, se conmueve la gente. Y hemos estado viendo también en este miércoles pasado que seguramente todos habrán hecho memoria de la vida de Samuel. Y vimos entonces cómo fue su nacimiento, que fue un regalo de Dios. El mismo nombre significa lo pedía Dios, pedido de Dios, y Dios se lo concedió a Ana, una mujer estéril. Vimos también que de su niñez la mamá lo consagró, como todos nosotros tenemos y debemos consagrar a nuestros hijos al servicio de Dios. No hay otro propósito en esta tierra que servir a Dios. Todo lo demás son accesorios nada más para poder compensar el servicio a Dios. La carrera, las profesiones, los éxitos humanos, el dinero, todo sirve para cumplir el propósito y el plan en esta tierra. También vimos que el niño se consagró a sí mismo y él desde chiquito amaba a Dios. Y es una hermosura poder ver a los chicos a semillitas de reino, poder ver a los adolescentes, poder ver cómo buscamos del Señor, cómo nos acercamos a Dios en la edad temprana, 10, 9, 6 añitos. Y eso es un gran privilegio que Samuel también lo experimentó. Pero ojo, no todos los chicos buscan de Dios. Samuel fue inspirado por su mamá. Fue hablado durante muchos años y la mamá le explicó que él era un regalo de Dios, que él era una herencia de Jehová, que él un día iba a servir al Señor. Así que fue un niño consagrado, pero era también acompañado, no tuvo una familia ausente, sus padres estuvieron presentes allí visitándolo, trayéndole ropa, trayéndole comida y haciéndolo entender que el ministerio no era un castigo, sino que era un privilegio. Y también vimos que todo lo que Samuel decía se cumplía. No era un charlatán, no era un improvisado, era un hombre que conocía las Escrituras y era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Tenemos mucho para hablar de Samuel, pero yo ahora quiero hablar acerca de algo que puede decirse que fue un defecto de Samuel. ¿Cuántos quieren conocer los defectos de los demás? Qué chusma que somos, ¿no? Nos gusta conocer los defectos de los demás. Y los tuyos, que nadie lo sepa. Nos gusta mirar siempre, ¿y por qué a mí sí y a él no? Y él es peor que yo, y ella, y aquel. Es la naturaleza del hombre, así que no se preocupe. Pero Dios no ha querido esconder nada en la Biblia. Dios no ha querido esconder los defectos de sus hombres, de sus siervos, de sus elegidos. Por eso es un libro, la Biblia, inspirado por Dios. Si lo hubiera escrito yo, y tengo que escribir, no sé, de mis amigos, no cuento los defectos. Si vos tendrías que escribir un libro sobre tus hijos, no contarías los defectos. Pero Dios, como es santo, como es justo, Él en la Biblia nos deja lo bueno y lo malo. Porque lo malo es parte de la humanidad y es parte del amor de Dios, que a pesar de nuestros defectos, a pesar de estos pecados y errores, Dios nos sigue amando tal cual somos. Por eso, si vos te sentís mal, si vos estás caminando en los caminos de Dios, si vos sos un niño, un adolescente, un preadolescente, y sentís que quizás te enojaste, sentís que quizás mentiste,
que quizás te pasó algo malo, es importante saber de que Dios lo sabe y que Dios te extiende la mano para que sigas probando, para mejorar, pero que Él no te quita el amor, no te quita el respaldo. Por eso Dios en la Biblia también deja los defectos de Moisés, de David, de Samuel, de Josué, de Pedro. No tiene que idolatrar a nadie. El único santo es Dios. Y entonces vemos acá un error, un pecado, una falta que cometió Samuel, que fue en relación a su rol como padre, a su rol como religioso. Dice así Primera de Samuel, capítulo 8, creo que es 8, ¿no? A ver si Darío me lo pone ahí. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Lo tenés, Darío? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre Samuel, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y acá hay un reclamo de parte de Dios para con Samuel. Samuel había tenido, como dijimos, un crecimiento, una infancia, un ministerio, aún un ministerio profético tremendo, pero dice la Biblia que Samuel se equivocó. ¿En qué? En poner a sus hijos como jueces, como gobernadores de ciertas ciudades, sin estar capacitados moralmente, sino que los puso solamente porque eran sus hijos. Los puso por acomodo, los puso por conveniencia. ¿Y qué pasó? Eso repercutió para contra él y para contra sus hijos y para con su pueblo. Por eso hablaba la semana pasada de que nosotros tenemos que estar muy atentos, hermanos, como hijos de Dios, a no dejarnos llevar por las emociones, a no dejarnos llevar por las relaciones, sino que la obra, el ministerio de Dios, es algo que tiene que ver con la hermandad, con nuestra relación con Dios y con el pueblo. Que si aunque sea mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi hermano o mi hermana, y tengo que tirarle de la oreja, yo le tengo que tirar de la oreja. Yo no tengo que salir a defender ni a ocultar, yo tengo que salir verdaderamente a edificar y a bendecir. Samuel no supo corregir a sus hijos, pero hay algo que quizás se nos escapa, y es que estos hijos crecieron también muy cerca de los hijos del otro pastor. ¿Cuál era el pastor anterior a Samuel? Era Elí. Elí era un sacerdote que también cometió el mismo error. Dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11, «He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, les sonarán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra el sacerdote Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que Elí sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado». ¿Cuál fue el pecado del maestro de Samuel, del sacerdote Elí? Que él no estorbó, no castigó, no le llamó la atención a sus hijos, al punto que estos hijos, que ahora vamos a leer, cometieron muchos pecados dentro de la iglesia, dentro del barrio, y él nunca les dijo nada, todo lo contrario, los cubrió, los encubrió. ¿Y saben cuál fue el gran pecado? Que él no le llamó la atención. Fue un padre pasivo. Escuche bien, esta palabra pasivo se usa mucho en la educación pedagógica de los niños, psicológica, porque el padre pasivo son esos padres que hoy estamos viendo que no toman su posición, no cumplen su rol de autoridad, no cumplen su rol de educadores, sino que son totalmente pasivos. Y eso hace que estas criaturas, estos jóvenes, creciesen haciendo lo que se les daba la gana, al punto que comprometieron toda una nación, toda una empresa religiosa,
todo un proyecto, y dice la Biblia que Dios los mató. Eso fue lo que pasó con los hijos de Elí, desobedientes. Pero evidentemente estos hijos de Elí contaminaron también a los hijos de Samuel, porque el pecado, la maldad es contagiosa. Las amistades, las relaciones, la comunión que nosotros podemos tener con gente que quizá tienen la vara muy baja, tarde o temprano nos puede llegar a contaminar. Por eso, yendo a estudiar un poquito la vida de Samuel, descubrimos que los hijos de Samuel se corrompieron, se volvieron avaros, robaban, sacaban cosas de la empresa, de la iglesia, del templo, no respetaban a Dios ni respetaban la ceremonia. Pero yo quiero que vayamos más detalladamente por qué ellos hicieron esto y qué fue lo que copiaron. Y lo copiaron de los hijos de Elí, que habían contaminado ese pueblo levita, habían contaminado esa zona religiosa y todos se habían dejado llevar por los jóvenes. No tengo nada contra los jóvenes, pero muchas veces en los jóvenes hay impulsividad, hay cosas que quizás no miden, se sabe, miren ahora el tema de la pandemia, son los que mayor transmisión de virus hacen porque no miden las consecuencias, no les importa lo que pueden llegar a ser, y eso muchas veces se transfiere también al área religiosa. Pero acá hubo un padre pasivo. Y yo quiero hablar acerca de los padres pasivos. En diferentes traducciones de la Biblia, a los padres que estamos presentes acá, a los que van a ser padres el día de mañana, una versión dice, no los estorbó, no los frenó cuando se portaban mal, los dejaba, no los refrenó, no los reprendió, no hizo nada para corregirlos en otra versión. Y eso nos describe la actitud de un padre, en este caso también una madre, pasiva. Hoy se habla de que los padres tenemos que ser amigos, tenemos que darle buena onda, tenemos que darle los gustos, no tenemos que provocar a ir a los chicos, tenemos que dejarlos hacer lo que sientan, lo que quieran, lo que les guste, como les guste. Y hoy eso se puede llegar a convertir en una actitud pasiva ante peligros que luego vamos a llorar. En la actualidad hay muchos padres llenos de fe, hay muchos padres llenos de servicio, hay muy buenos predicadores, pero que muchas veces ante las situaciones de los hijos, cuando les llaman la atención, no van a hablar con el profesor, no van a hablar quizá con el líder de obreros, no van a hablar con el líder de jóvenes o adolescentes, lo defienden ciegamente, le dicen, con mi hijo no te metas, a mi hija la educo yo, usted haga su trabajo. Usted ya sabe más o menos las historias que están sucediendo en los colegios. Bueno, y hay hombres espirituales como Elí, como Samuel, que haciendo las cosas bien para Dios, fallan como padres, porque son padres que no ponen límites, padres que no corrigen, padres que no quieren tener confrontación con los chicos, no quieren ser los ogros. Y yo sé que muchos chicos quizás a veces se enojan con los papás cuando los retan, pero los papás y las mamás están obedeciendo a Dios y están marcándote cosas que Dios les dice que tenés que corregir. Para nosotros los papás sería muy fácil no hacer nada, mirar la tele, dejar que rompas, que digan malas palabras, que se peleen, que no estudien, que no... Los papás estaríamos tranquilos, pero como Dios nos dice que nosotros tenemos que corregirlos, tenemos que ir y retarlos muchas veces, disciplinarlos, empezar a poner límites, explicarles las cosas como son. Y eso es algo que tiene que ver con la bendición que va a venir sobre la vida de todos los hijos, de todos los jóvenes, cuando también sean adultos. ¿Por qué los padres no debemos ser pasivos? ¿Por qué debemos dirigir a los niños en su crecimiento? Lo primero es porque los niños, aunque no lo creamos, tienen una inclinación al mal. ¿Cuántos de chiquitos hicieron alguna maldad? Chiquitos, mordieron, mintieron, robaron, lloraron, le dijeron alguna mala palabra a alguien, pensaron contra papá y a mamá, te odio, ¿no? O te agarró un ataque de celos porque a tu hermano sí, a tu hermana no. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano. Yo solo fui. ¿Y cómo puede ser que siendo tan chiquitos, que nadie nos haya enseñado eso, nos haya salido eso de pegar, de romper?
Yo me mato de risa cuando veo ese video en YouTube de la nenita que le sopló la velita de la torta de cumpleaños, que la sacude y la agarra de los pelos, ¿la vieron? ¿La viste vos, Jazmín? Esa nena enojadísima, vos decís, ¿cómo esa criaturita puede tener esa reacción? Bueno, ¿por qué tenemos que no ser pasivos y controlar a los chicos? Porque aún los niños a cierta edad ya empiezan a tener una inclinación hacia el mal. Pequeña, pero que puede ir creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Yo he tenido compañeros en la primaria que clavaban compases a los otros chicos, que ahorcaban con las corbatas y pegaban, y yo no era un angelito, pero veía a veces la maldad, veía la inconsciencia. Chicos que nunca habían tenido un límite, un reto, ya no medían la maldad que ellos hacían. Los principales culpables, dice la Biblia, fueron los padres, que no los corrigieron en la casa. Por eso lo primero que nosotros tenemos que considerar, Primera de Samuel 2:12, Dari, si me seguís con los versículos, que es importante, y los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Impíos qué significa? Malos, que iban para el otro lado, no para lo bueno, sino que hacían lo malo. Y vos sabés que está mal lo que haces, pero no lo podés controlar, porque está dentro tuyo. Porque no tuviste quien te ayudase a controlarlo. Porque de chiquito nunca te retaron o nunca te corrigieron o te dijeron, bueno, hacé lo que sientas. Bueno, mi nene no le hace mal a nadie y en el fondo sabías que sí que lo habías hecho. Por eso nosotros tenemos que actuar, porque esos niños no son angelitos, aunque querramos. No son santitos nuestros hijos, sino que son como todos los demás niños. Hay una inclinación hacia el mal, hay una inclinación hacia el pecado. Cuando un niño empieza a desviarse del modelo que nos da la Biblia, es porque ya se está inclinando hacia el mal. Uno de los peligros más grandes que tiene hoy la sociedad es que es una sociedad anomia, es una sociedad sin moral. No sabe lo que está bien y lo que está mal. No sabe qué decirle al hijo cuando el hijo le dice, bueno, papá, yo quiero ser nena ahora, ¿no? Y el padre le dice, ay, y bueno, o sea, no sabe lo que está bien y lo que está mal. Papá, mirá, yo quiero... Ni siquiera los adultos han perdido el concepto de lo que está bien y lo que está mal. Nosotros hemos entendido que Jesús nos ha dejado, el que nos creó, la regla moral para caminar, porque si nosotros no obedeceríamos esto, te garantizo que no solo hay chicos que quieren ser nenas, hay chicos que quieren ser árbol, que quieren ser cucaracha, que quieren ser monstruo, que quieren ser renacuajo, que se van a querer matar, y los padres le van a decir, ay, y bueno, ¿por qué? Porque el ser humano no sabe lo que está bien y lo que está mal. Por eso nosotros tenemos que enseñarte. Lo que está en la Biblia es cómo funciona. Tu creador, Dios, te creó de esta manera. Por eso hay tanta información que está confundiendo a las criaturas. Ya desde muy chicos en el colegio se están metiendo los manuales, pero lo único que nos va a salvar es la palabra de Dios, la verdad de Dios. No solo porque es la verdad de Dios, sino porque te va a hacer bien. Miren, yo tuve amigos travestis, pero que habían dejado de ser travestis. O sea, se convirtieron a Jesús y habían dejado todo. Y ahora eran varones, ¿no es cierto? Pero aún quedaban los rezagos de las operaciones. Y todos nos decían lo mismo, lo que aún hoy día muchos dicen. Yo, Alfredo, no era feliz. Yo decía que era feliz ahora que me había operado, que me había cambiado el nombre, pero en el fondo había algo que me hacía infeliz. Solamente ahora, dice, que acepté lo que Dios me dijo que tenía que aceptar, encontré paz y resisto las tentaciones, porque no significa que todo lo que me viene ganas de hacer está bien, porque como tenemos una inclinación al pecado, nosotros tenemos que controlar eso. ¿En base a qué, pastor? En base a lo que Dios nos enseña, que es el creador. Es como cuando vos compras un celular. El celular trae un manual. Si vos no lo haces funcionar con el procedimiento que dice el celular, no te va a andar.
Así es tu vida, así es la vida de nuestros hijos. Nosotros creemos que nuestros hijos son todos angelitos, van a ser los mejores, que jamás van a... Y después cuando llegan y nos enteramos que hicieron esto, que vieron lo otro, que dijeron aquello, que practicaron aquello, decimos, Dios mío, mi hijo, mi hija, ¿y qué pensabas? ¿Que no iba a pasar? Todos los niños tienen una inclinación al mal y los padres tenemos que estar limitándolos, controlándolos, protegiéndolos. ¿Dónde estás? ¿Cómo te vestís? ¿Cómo te sentás? ¿Qué estás mirando? ¿Qué la computadora? ¿Qué con quién vas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No hables así. ¿Por qué te juntás? Porque es la única manera de cuidarlos, son muy chiquitos. Si ellos dejan salir todo lo que los inclina, van a terminar siendo delincuentes. Hay un famoso decálogo, cómo criar hijos delincuentes. Estos muchachos, dice la Biblia, que eran impíos. ¿Cómo puede ser que habían crecido en la iglesia y eran malos? O sea, eran pecadores, eran perversos. Perverso significa versar el agua, pero en el lado contrario. En vez de versarlo ahí adentro del vaso, lo tiraban afuera. Perverso significa eso. Hacían todo lo contrario de lo que Dios y con lo que sus padres le habían enseñado. ¿Sabe por qué? Porque nadie supervisó la educación de estos chicos. Elí pensó, quédense chicas, Elí pensó que bueno, que ya que estaban en la iglesia, aprendían solos, pero jamás estuvo activo en la supervisión de qué aprendían. Y así hemos encontrado muchas situaciones, que hay chicos que vienen a la iglesia, pero jamás han aprendido, jamás han tenido una experiencia y jamás han decidido por ser personas que sirven y conocen a Dios. Por ejemplo, podemos confiarnos de que nosotros amamos a Dios, pero jamás pensar que a nuestros hijos se le va a pegar el amor a Dios, se le va a pegar la comunión con Dios, se le va a pegar lo que vos sentiste. ¿Por qué? Porque tu experiencia es tuya. Nosotros tenemos que buscar que nuestros chicos tengan esa experiencia. Si no, vamos a perder la futura generación de las iglesias. Nosotros no podemos hacer que los chicos vengan a la iglesia a un show nada más, que vengan a divertirse. Los chicos necesitan conocer a Dios, aprender a orar, aprender a la Biblia, aprender a tener experiencias con Dios. ¿Por qué? Y porque ellos, obvio que la inclinación es a la farra, a la diversión si no han tenido un encuentro con Dios. Quieren tener novio, quieren tener novia, quieren tener experiencia, y eso es lo natural, pero no es lo que está bien. Por eso tenemos como iglesia, como padres, estar muy atentos a eso, hermanos, y no considerar que son angelitos, no considerar que porque crecen en la iglesia o son hijos de Elí o son mis hijos, nunca se van a descarriar. Dice 1 Samuel 2:17, era pues muy grande delante de Dios el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos jóvenes parece que habían crecido sin aprender reverencia, sin aprender el respeto a las cosas de Dios. Y entonces dice que era muy grande delante de Dios porque se despreciaba. ¿Qué se despreciaba? Y se despreciaba el culto, se despreciaba los momentos de oración, se despreciaba la Biblia, se despreciaban las autoridades, se despreciaba el templo, las paredes, el baño de la iglesia, se despreciaba, significa que se le daba un precio inferior. Y eso es muy peligroso cuando los chicos no se dan cuenta de lo que es esto, la puntualidad, el orden, la ofrenda, los cultos, las reuniones, las actividades, porque si no le enseñamos que esto es muy importante como padres, ellos no van a crecer con reverencia cuando sean grandes a las cosas de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, cuidar cómo ellos le dan valor a través de cómo vos le das valor. Si papá y mamá dicen, bueno, vamos a ir a la iglesia, hay que arreglarse, hay que vestirse, hay que peinarse, hay que agarrar la Biblia, los chicos que ven, parece que es importante dónde vamos. ¿Y dónde vamos? A la iglesia. ¡Wow! Bueno, y los chicos aprenden a prepararse, y aprenden a preparar la ofrenda, y preparan su carterita con la Biblia, y preparan también sus cositas, y entran y saludan, y entran y se quedan sentados. Todo eso tiene que ver
con lo que le faltó a estos chicos. Los hijos de pastores tienen mucha fama, pobre Antonella, y mucha mala fama, ¿no? Porque normalmente son los que corren, son los que no hacen, son los que hacen lo que quieren, los que se sienten dueños de la iglesia. Y desgraciadamente a estos chicos le pasó eso. Su padre, siendo el sacerdote principal, jefe de todos los sacerdotes, director de todo el movimiento religioso de Israel, no supo enseñarle respeto y reverencia a las cosas de Dios, especialmente dice a las ofrendas, a lo que la gente traía, y no se habla de dinero, sino que se habla de todo. Se habla de la alabanza, se habla del honor, del respeto, se habla de las donaciones. 1 Samuel 2:22 explica que también estos muchachos no tenían respeto moral. Dice, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que no habían tenido una educación sexual. Hoy por hoy, digamos, ya se habla de homosexualismo, de lesbianismo, ¿no es cierto? Que aún algunos cristianos y algunos famosos, y esto no lo podemos esconder, que también dentro de las iglesias esto ya está afectando. Jamás uno va a pensar que un hijo o una hija o un hermano o una amiga lo va a hacer. Pero bueno, está pasando. No es para condenarlos, pero sí es para educarlos e informarlos que todo esto puede pasar también. Y un padre no puede ser pasivo, tiene que estar atento. Antes nos cuidábamos si las chicas estaban con los varones, ahora nos tenemos que cuidar si las chicas están con las chicas. Y los varones estén con los varones. Ya hasta es peligroso. Y nosotros como cristianos, por más que pensemos que son angelitos de Dios, tenemos que empezar a ser activos y cuidar, supervisar e informar. En este caso, estos muchachos, dice que con las personas que venían a la iglesia, las provocaban, se aprovechaban, no sabemos cómo, pero dice que en el templo venían desde muy lejos la gente a adorar a Dios y muchas veces la gente se quedaba en carpas ahí cerca y estos sacerdotes parece que salían de farra, se iban al baile, salían a chamullar, como dice Fede, ¿no es cierto? Salían a buscar simpatizantes y dice que se aprovechaban, no tenían respeto moral, no tenían control, pero estos muchachos, Dios dice que su padre no los impidió. Parece que los cubría. Parece que este problema surgió mucho tiempo antes. Quizá con la pornografía, quizá con las amistades, quizá en el colegio, quizá en cosas que vos como papá o como mamá veías en la tele y pensabas que ellos no entendían, pero sí entendían. Con personas, conocidos, amigos, quizá con sobrinos, con primos, que pensaste que no, pero que no los privaste, no los cuidamos, quizás no pensamos que esto podía pasar. Evidentemente a Elías se le escapó. Jamás pensó, esto no surgió del día para otro. Dice la Biblia que Dios estaba enojado con Elí porque no los disciplinó, porque no los corrigió, porque no se los impidió, porque no estuvo encima. Y esto es un llamado a los papás, es un llamado también a los jóvenes. Y es un agradecimiento como hijos a aquellos papás que nos cuidan, que quizás ni se nos pasan por la cabeza lo que podría pasar, pero que nosotros tenemos que estar ahí atentos. Este anuncio llegó tarde. Dios le dijo a Elí, Elí, tus hijos van a morir. Y creo que para un padre no hay dolor más grande de saber que han llegado nuestros hijos a un punto de desgracia sin retorno. Pero Elí tenía que asumir la responsabilidad, que muchas veces los padres no asumen. ¿Cómo mi hijo me salió drogadicto? ¿Cómo mi hija me salió de este tipo? ¿Cómo? Y bueno, habría que ver qué fue lo que pasó. Habría que ver si fueron pasivos, quizá el trabajo, quizá la televisión, quizá la falta de carácter de parte de los padres, quizá la falta de educación cristiana. A aquellos que son cristianos y a aquellos que son ateos, bueno, las consecuencias son así. Los hijos no son ratoncitos de laboratorio que vamos a probar, yo lo voy a educar como quiero.
y cambiamos todo el manual, porque ya después cuando crecieron es tarde. Y entonces nos encontramos con padre pasivo, que Elí verdaderamente le predicó a todo el mundo, pero no le supo predicar a los hijos. Y la verdad que a veces es muy difícil predicarle a los hijos, porque nos cuesta ir al choque. Por ejemplo, a mí me cuesta confrontar a las personas. Yo trato de no tener problemas, de que nadie se ofenda. Pero yo admiro a algunos pastores que de acá del púlpito los corrigen a todos, los retan. Y algunos los llaman a la oficina. ¿Por qué faltaste el culto del domingo? ¿Por qué? Te voy a sacar de todo. Y yo no sé si voy a hacer así. Pero con los hijos uno no tiene que dejar pasar una. No puede, no debe. Porque los hijos también tienen una inclinación hacia el mal. Segundo y termino. Porque los hijos crecen sin conocimiento de Dios. Nosotros pensamos que porque los chicos vienen a la iglesia ya conocen a Dios. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Nos emocionamos con los videos o viendo a los niños chiquititos cantar, orar y hasta llorar. Muchas veces me mandan videos de cultos de niños, no de nuestra iglesia, de otros lados. Me dicen, wow, maravilloso. Le digo, está bien, pero de ahí a tener una experiencia con Jesús verdadera, que permanezca de por vida, es otra cosa. Porque hemos visto muchos niños y casi todos los niños se emocionan, imitan, actúan y no tienen una experiencia verdadera del nuevo nacimiento con Jesús. Yo creo en la conversión de los niños. Creo que hay verdaderas conversiones como la de Samuel, que desde muy pequeño él le pegó el camino. Pero también sé que los niños imitan, que los niños, así como actúan en el colegio, como cantan un himno, como hacen una obrita, también la pueden hacer acá. Entonces tenemos que ser conscientes que no podemos ser pasivos creyendo que los chicos crecen con el conocimiento de Dios. Porque por más que le hables la Biblia, por más que le prediques todos los días, no significa que tengan una experiencia con Jesús. Y eso lo hemos experimentado muchos pastores, muchos hermanos en Cristo, que nuestros hijos han estado en todos los cultos, pero que en cierta edad vos decís, ¿qué pasó? Nunca habían tenido un encuentro con Dios, nunca lo habían experimentado. Dios quiera que sea porque no lo buscaron y no porque los padres hemos sido pasivos o los hemos dejado perdidos. Vos tenés que tener un encuentro con Dios y vos tenés que buscar que tu hijo tenga un verdadero encuentro con el Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El niño viene instruido y eso de ser instruido no significa de que solamente le doy información. Yo te puedo charlar en el colegio, soy profesor de historia y te doy una clase de historia romana, historia universal, 1 hora. Termina la clase, te tomo un examen y te sacás un 1, un 2. ¿Qué significa? Que yo te informé, pero que no te instruí. Así que yo tengo que cambiar la técnica. Tengo que decir, bueno, vamos a ver historia nuevamente. Imágenes, repetición, pasá vos, marcá ahí, qué dice ahí, hagamos un juego sobre la historia universal del Imperio Romano, después esto, el otro, hagan este jueguito acá, bueno, llévense este trabajo a casa, dentro de una semana les tomo una prueba, lean las páginas del 10 al 15 y vamos a ver. Vienen dentro de una semana, hagamos una evaluación, un resumen antes del examen. A ver, ¿quién fue el emperador Augusto? Yo, profesor, bueno, ¿en qué año se incendió Roma por Nerón? En el año tal. ¿Cuál es el río que pasa por el Imperio Romano? El río Tíber. ¿Cuáles son las calles que conectaban todo el Imperio Romano? La vía Aurelia, la vía esta. Ahora sí vamos al examen. ¿Y qué me sacan? La gran mayoría me saca 7, 8, 9, hasta 10. ¿Por qué? Porque yo te instruí. O sea, me ocupé de que lo aprendas. Es muy diferente a informar. Es muy diferente a conocer y escuchar una historia. La instrucción es alcanzar de que vos lo entiendas. Por eso en la iglesia tenemos
escuela bíblica, tenemos discipulado, tenemos charlas, tenemos grabaciones, tenemos radio. ¿Por qué? Porque necesitas conocer. Y este pasaje tan ilustrativo dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. El niño debe ser instruido. El niño, nosotros debemos preocuparnos de que aprendan lo que queremos que aprendan. No podemos ser pasivos y dejar, no, está con la maestra. Sí, ya le di la clase, pero ya tiene 8 años. Ya sabe lo que es la oración, sabe lo que es el pecado, sabe lo que es la sangre de Cristo, sabe lo que es la cruz. Bueno, hablas con chicos de 12, 13, 14 años y no lo saben, porque no han sido instruidos y no han sido verdaderamente cimentados en la palabra de Dios. Hay un decálogo muy conocido para los padres, cómo criar delincuentes. Te lo mandé, Darío, no sé si lo tenés ahí, lo pudiste descargar, pero yo te lo leo, muchos lo han conocido. Primero, ¿cómo criar un hijo delincuente? Dale a tu hijo todo lo que te pida. Pensará que tiene derechos a obtener todo lo que desea en su vida. Eso es lo que vas a estar formando. ¿Lo tenés, Darío, ahí? ¿Quién me contesta? ¿Sí o no? No escucho. Ríase cuando su hijo diga malas palabras. Crecerá pensando que el irrespeto y la falta de respeto es muy divertida. 3. Jamás reprenda a su hijo por su mal comportamiento. Crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. Se puede hacer lo que se quiera. 4. Recoja todo lo que su hijo desordene en su casa. Crecerá creyendo que otros deben hacerse cargo de sus responsabilidades y de sus líos. 5. Permítale ver cualquier programa en la televisión. Crecerá creyendo que no hay diferencias entre ser niño y ser adulto. 6. Dé a su hijo todo el dinero que le pida. Crecerá pensando que obtener dinero es fácil y no dudará el día de mañana en pedir, en robar para conseguirlo. 7. Póngase siempre de parte de él, contra los vecinos, maestros, policías. Creerá que lo que él hace siempre está bien y son los otros los que están mal. Siguiéndose estas instrucciones, le garantizamos que su hijo será un delincuente y nosotros tendremos una celda lista para él. Esto es parte de la realidad de lo que le pasó a Elí. No impidió, disciplinó, estorbó a sus hijos. Tenemos un gran compromiso. La vida de Samuel era hermosa hasta que encontró esta devolución de parte de sus hijos como padre. Su ministerio fue excelente, su carrera como joven, sus estudios teológicos tremendos, pero cuando llegó la devolución de parte de sus hijos fue tristeza, fue amargura, porque también Elí con sus hijos habían contaminado su juventud y su familia. Vamos a ponernos de pie para orar. Y vamos a pedirle a Dios como padres, vamos a pedirle a Dios como jóvenes, como futuros padres. Como joven que has sido, quizás no has tenido padres que te han disciplinado, quizás te has disciplinado vos mismo, y esto es un gran mérito. Quizás te estás disciplinando, quizás te das cuenta que parte de tu carácter es porque no has tenido disciplina, sos rebelde, no te gusta que te pongan límites, no te gusta que te digan lo que está bien y lo que está mal. Pensás que no hay consecuencias a las cosas que haces, entonces está todo permitido y te das cuenta que es porque no te enseñaron. Bueno, yo quiero decirte que Jesús ahora puede ayudarte Él siendo tu Padre, Él corrigiéndote. Hay toda una lista de síntomas y de daños que se producen en la vida de un niño que no ha tenido padres presentes. Han sido padres pasivos, porque no han estado, quizás te han abandonado, quizás se han separado. Que todo esto en la conducta nuestra trae desconfianza, aislamiento, soledad, falta de empatía, falta de misericordia. Y vos decís, ¿por qué soy así? Bueno, muchas veces tiene que ver con esto, porque hemos tenido padres o madres pasivas. La Biblia dice que Dios ahora es nuestro Padre y que Él se va a tomar todo el tiempo para hablarte,
para corregirte. Y que si vos querés, Él te va a decir lo que está bien y lo que está mal. Él te va a ayudar a hacer lo que está bien y te va a ayudar a dejar lo que está mal. Él te va a acompañar en tus luchas personales, que vos quizás querés, no sé, fumar, querés drogarte, querés escaparte y sabés que está mal. Dios te va a ayudar para que no hagas esas cosas. Porque nuestra inclinación siempre es hacia el mal. Y Dios dijo que nos iba a dar su Espíritu Santo, su poder en nosotros, para que podamos ser como debemos ser. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Yo te invito como papá, te invito como mamá, te invito como joven, jovencita, como niño, niña, a hablar con Dios y a decirle: quiero que seas mi Padre, quiero que vos me ayudes todo lo que no me ayudaron, todo lo que me maleducaron, quiero que vos me eduques bien. Todo lo que no hicieron porque no estuvieron, quiero que ahora, Dios, tú lo puedas comenzar a hacer. Yo me entrego en tus manos, Señor, para poder ser un hijo, una hija tuya. Y damos gracias a Dios por los papás que están ocupados, que corrigen, que disciplinan, que aman, que contienen, que se esfuerzan para poder educarnos en el temor de Dios. Y oramos también por esos padres que no sabemos ser padres, que nunca hemos aprendido ni hemos hecho quizá un curso o un diploma, que estamos en el proceso. Que nos aceleres, Señor, que nos instruyas a nosotros de cómo ser buenos padres. No queremos marcar a nuestros hijos, no queremos, Señor, ser desordenados, pasivos, controladores, obsesivos tampoco, Señor. Queremos ser los padres justos, para que nuestros hijos sean como tienen que ser. Para eso necesitamos tu ayuda. Pedile a Dios ayuda. Quizá te excedes en el control, te excedes en la superprotección, te excedes quizás en la pasividad, los dejas. Quizá lo cría el abuelo, la abuela, los amigos, o se crían entre hermanos como muchas familias numerosas. Pídele a Dios de ser el protagonista, de ser quien instruya al niño en el camino de Dios, en el camino del bien. Señor, danos sabiduría, pero danos también 4 ojos, Señor, para poder estar vigilando. Danos la palabra justa, danos la firmeza de carácter, Dios, para no callarnos, para no dejar pasar el momento cuando hay que corregir, cuando hay que hablar, cuando hay que amar. Señor, dependemos de ti y nuestros hijos dependen de nosotros y no queremos, Señor, lavarnos las manos. Oro por todos los jóvenes, los niños que hay aquí, que quizá no han tenido a un papá, una mamá, que quizá no han tenido la presencia que ellos han necesitado, que hoy ellos puedan descubrirte a ti, que eres el Padre amoroso, que eres aquel que se va a ocupar de nosotros, aquel que nos va a abrazar, nos va a envolver, aquel que nos va a sostener y nos va a decir todas las cosas por nuestro bien. Toda mentira del diablo, toda mentira de este mundo, Señor, llévatelo. Llévatelo de la cabeza de estos jóvenes, adolescentes, de estos niños, y que podamos ser instruidos, Señor, en la verdad, para no lastimarnos, para no lastimar, Señor, sino para ser de bendición. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oramos y bendecimos las familias, bendecimos los hijos, los padres, bendecimos a aquellos que tienen la gran responsabilidad y desafío, Señor, de formar a los niños para ti, como herencia de Jehová que son. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Tu presencia es el cielo a ti. oh
presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por la palabra tan clara. Te entregamos esta reunión y la próxima que está por empezar. Gracias por estar en medio de nosotros a lo largo de toda esta reunión de las 6:30. Te pedimos que te quedes con nosotros en la siguiente reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aplausos. Agradecemos a todos los que se conectaron a través de la plataforma online y a todos los que vinieron a esta reunión. Y los saludamos, les decimos bendiciones, esperamos verlos muy pronto y ya empezamos la siguiente reunión de las 20:30.